Se me había olvidado grabar. Lo siento. Bueno, en lo que empieza Jardines de Lluvia, Santiago también sería cuidadoso en hablar sobre las causas del sargazo. Entiendo que todavía no es para nada claro, o sea, hay muchas posibles causas, muchos posibles efectos que contribuyen, pero una directa relación con el delta, con el sistema del río Colorado, no del todo. O sea, parece que tiene desde África, el Amazonas, también surgimientos de aguas subterráneas, cambios en las corrientes, digo, de aguas profundas. O sea, hay una discusión muy, muy grande al respecto de qué está causando el sargazo en el Caribe. Igual tú puedes clavarte más y ya si tienes datos más actualizados, más precisos, también igual presentarlo. Y también con fuente en las presentaciones siempre. ¿Cómo van? Ya se está empezando a ver tu presentación. Ok, un segundo. Uf. Listo. Perdón, ¿ya se alcanza a ver? No del todo. Pues si quieres empezamos ahí como se pueda, aunque no se vea del todo la presentación. Ok, bueno. Existen diversos factores que provocan las inundaciones en la Ciudad de México, entre ellos la capacidad de drenaje de desaguar el agua. Esto provoca diversas pérdidas materiales de vivienda, vehículos y económicas, que de acuerdo a lo mencionado por Senapred y FEMA en el 2017, para solucionar esto, especialistas en la materia recomiendan una inversión significativa en mejorar los sistemas de drenaje y tuberías o detener el crecimiento urbano, según Domínguez en el 2017. Es aquí donde los jardines de lluvia se presentan como una solución factible, ya que son áreas depresionales con flores perennes y vegetación nativa que absorben el agua de lluvia. Estos pretenden estar estratégicamente localizados para capturar la escorrentía de superficies impermeables. Los jardines de lluvia se llenan con unas cuantas pulgadas de agua después de la tormenta y luego del agua se filtran en el suelo en lugar de correr hacia el drenaje de aguas pluviales, aportando el gradiente hídrico de la zona. Esto protege la calidad del agua, además de que promueve el desarrollo de las zonas verdes para la captación de carbono, según el USA Department of Agriculture en el 2011. Algo que los tomadores de decisiones no contemplan dentro de esta problemática es que el alcantarillado solo está diseñado con la finalidad de desaguar a la Ciudad de México, más no para ver a las lluvias como un beneficio temporal que podrían ayudar a la escasez del agua y sus derivados. En el marco legal, la revisión del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la Ley Ambiental de Protección al Ambiente del Distrito Federal son las que estaríamos trabajando. Las limitaciones que observamos dentro de nuestro proyecto es que no todos los espacios son aptos para ser utilizados o adaptarse o transformarse en un jardín de lluvia. Todo depende de la relación espacio-estructural, así como el uso de suelo. Es por ello que nos gustaría que nos asesoraran con información referente a la infraestructura, diseño y construcción, así como en la parte biológica para la implementación de las especies y organismos adecuados para el correcto funcionamiento del proyecto. Para la formulación del mismo consultamos diversas fuentes que van desde artículos científicos, atlas de riesgo, y de divulgación. Eso sería todo. Tenemos un problema con la presentación. Ok, no te preocupes. Bueno, tú te echaste como 2 minutos y medio, lo cual está muy bien.
Igual tienes 30 segundos más que podrías aprovechar para enriquecer un poco más la presentación. Me gustó mucho que usaste datos precisos y fuentes. Eso siempre, siempre, siempre se va a agradecer mucho y va a hacer lucir mucho más sus presentaciones. Bueno, me dejaste pensando en unas cuantas cosas. Primero, aplaudo mucho la propuesta. Es el enfoque más moderno del manejo de agua, ¿no? No trabajar en contra del agua, sino con ella y pensar en el agua desde la cuenca. Entonces, esa es una gran fortaleza de su proyecto que deberían reforzar. Este enfoque de trabajar con el agua y no en contra, los holandeses son un poco los que más lo han empujado, ¿no? Que tienen todas estas zonas inundables en las ciudades, parques que están enteramente contemplados para que se inunden y de repente tengan lagos con caminos elevados y también estacionamientos de centros comerciales o estadios. Entonces, en ellos pueden encontrar muchos ejemplos súper, súper interesantes y súper exitosos de este nuevo paradigma del agua, ¿no? Aquí están enfrentando dos problemáticas. O sea, por un lado es el tema de las inundaciones, pero también el tema de la escasez. Entonces, valdría la pena que mencionen qué porcentaje del agua en la Ciudad de México depende del acuífero y cómo ese acuífero no se está recargando, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar datos muy fáciles de qué porcentaje del agua del acuífero usamos, de cuál es la recarga de este acuífero y cuál es, cómo estamos disminuyendo la recarga a través de la pérdida de la permeabilidad. Y por último, no me quedó del todo claro el final de la presentación, donde dicen que es lo que están buscando. Entonces, ahí como que me quedan muchas dudas más hacia adelante de cómo van a plantear el proyecto, de si están planteando generar nuevos parques o si están planteando hacer modificaciones a los parques que ya existen para que funcionen como zonas de infiltración. Entonces, pues Sí. bueno, eso ya tocará platicarlo más a detalle cuando ya empiecen a formular más el proyecto. Y igual tenemos o sea, en la zona de Xochimilco se está aplicando este enfoque. Está el nuevo parque ecológico de Xochimilco, que justo tiene todo este enfoque de humedal. Entonces igual chequenlo a ver si hay ejemplos de ahí que se puedan extrapolar a otros lados. Sí, claro. Solamente me gustaría hacer énfasis en algunos de los beneficios que tienen los jardines de lluvia. Estaban marcados en la presentación, pero pues tuvimos este problema. Pues empezar, reducen los gastos en el sistema de drenaje y tuberías, favorece la escorrentía y la infiltración del agua, promueve la vegetación nativa, que a su vez también atrae a los polinizadores, el aporte hídrico a la Ciudad de México, promueve una participación ciudadana, además de una captura de carbono. Ok, Entonces, no, pues suena muy bien. Igual sí tengo esa duda de dónde ponerlos, cómo podrían. justamente es creo que uno de las dudas más grandes para nuestro proyecto, porque no todas las áreas son aptas para transformarse o que tengan las características como tal. En este caso, pues utilizaríamos otra técnica que se llama islas de fertilidad para promover la adaptación de los organismos que se encuentran en el lugar, ¿no? Pero justamente es el lugar el que determina si se transforma, si se hace uno nuevo. Entonces, depende mucho del lugar en donde se implementen. Ok, Eso sería todo. Muchas gracias. pues ahí exploren de Centro Geo a ver si hay capas de información geográfica que les permiten identificar zonas donde se podría implementar, un poco para hacer una suerte de análisis de mercado, ¿no? De identificar dónde podría, o sea, cuáles son las zonas de mayor inundación, que eso es algo que también pueden encontrar en Centro Geo. Entonces, las zonas con mayor riesgo de inundación y ver si esas zonas de alguna manera se cruzan con zonas de potencial para este tipo de jardines. Ahí, si no encuentran las capas o algo así, me avisan y puedo encontrárselas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mm, Para Cocus.
¿Quién tenemos aquí de Paracoccus? Pau, Yo voy Diana. a presentarla. Nada más una compañera va a poner la presentación y ya yo le explico. Va, adelante. Ok. Bueno, nosotros somos del proyecto de bacterias modelo para reducir el óxido nitroso. Existen diferentes gases de efecto invernadero y estos se encuentran en la atmósfera y en diferentes concentraciones. Nosotros escogimos el óxido nitroso, ya que este gas, aunque se encuentra en concentraciones menores a las del dióxido de carbono en la capa de ozono, tiene una mayor capacidad, o bueno, se ha demostrado que es más importante para, o contribuye más, perdón, para el calentamiento global. Según estudios de Aguirre Ortega, tiene una capacidad de calentamiento global que puede llegar a ser hasta 300 veces mayor que la del dióxido de carbono. De igual manera, según estudios de la Asociación a la Protección Ambiental, o EPA por sus siglas en inglés, se ha observado que desde el año 2010 su concentración porcentual ha ido en incremento a comparación de la del metano o el dióxido de carbono. En México se sabe que la principal fuente de óxido nitroso es de origen agrícola, principalmente por la agricultura en suelos, los residuos de combustión que genera la misma agricultura en suelos y el manejo de las heces. Nosotros nos centramos nos centramos un poquito más en el manejo de las heces, ya que según estudios de la FAO del 2006, se ha observado que desde el ciclo de nitrógeno hay una mayor producción de óxido nitroso y esto es debido a la ganadería, la cual en México emplea un 30% de la superficie del planeta, siendo mayormente pastizales, y un 33% de la superficie cultivable para poder producir forraje. De igual manera, se sabe que el 70% de los bosques han ido desapareciendo, ya que se ha llevado a cabo la tala de árboles para poder convertir estas zonas de bosques en zonas de pastizales para poder tener espacio para la ganadería. De igual manera, sabemos que el calentamiento global pues trae diferentes consecuencias para el ambiente. Centrándonos un poco en los óxidos de nitrógeno, ya que el óxido nitroso pertenece a este grupo, principalmente genera acidificación del medio y el smog fotoquímico, lo que trae consigo una modificación del entorno a nivel químico y a nivel visual. De igual manera, evita que haya producción de nubes, que haya precipitación o que se forme la lluvia ácida y que haya un mayor incremento en la temperatura. También trae consigo daños a la salud, como pueden ser afectaciones en el sistema respiratorio, aparición de enfermedades cardíacas y pues en sí que haya una mala calidad de vida. Nosotros nos centramos en el óxido de nitrógeno y nuestro proyecto es acerca de una bacteria que se llama Paracoccus denitrificans. Nosotros tenemos como objetivo trabajar desde el ciclo de nitrógeno, porque como les mencioné, ahí es donde se produce una mayor cantidad de óxido nitroso, con esta bacteria, ya que tiene una ruta completa desnitrificante. Y nosotros planeamos utilizar esta bacteria para poder desnitrificar y crear un abono con el uso, bueno, con las heces del ganado, poder crear el abono. De igual manera, como sabemos que el óxido nitroso tiene una mayor cantidad de vida que el dióxido de carbono, esperamos que los resultados de nuestro proyecto puedan tener beneficios a largo plazo. Muchas gracias, Diana. Me gustó mucho la presentación. Me parece una muy buena solución usar una infografía. Ya tengo toda la información aquí. Creo que para una presentación pequeña puede ser una muy buena solución. En general me gustó mucho, igual usaste datos bien citados. En algunos momentos sí usaste algunas como generalidades, como hay muchos gases de efecto invernadero, que muchas veces, o sea, evitar igual usar generalidades, o das un dato concreto o pasas directo al dato concreto que sí tienes, ¿no? Aquí creo que te hace mucha falta mencionar justo la participación
de la ganadería dentro de la matriz de emisiones de México. Entonces, estos son datos que muy fácilmente puedes sacar del Inventario Nacional de Emisiones, que está totalmente actualizado y está separado por tipos de gases. Entonces, desde ahí, con esa fuente de información me puedes decir muy fácilmente, nosotros vamos a estar incidiendo sobre este porcentaje de las emisiones nacionales. Otra cosa, bueno, y justo relacionado con eso, también creo que es muy importante que menciones de los NDCs de México enfocados en este tema, los compromisos nacionalmente determinados. Entonces, México ya se comprometió a reducir sus emisiones en cierto porcentaje. Entonces, si tienes esos dos datos, puedes decir, ok, esta es la participación de la agricultura, tenemos que lograr a esto y nuestro proyecto incide dentro de este objetivo que México se comprometió frente a todos los países del mundo, ¿no? Entonces, creo que eso les podría ayudar mucho a robustecer. También valdría la pena que revisen los datos de producción ganadera. O sea, aquí se están enfocando solamente a vacas, ¿verdad? A producción bovina. Sí. Ok. La Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene una herramienta ahí muy útil en la que publican todos los datos de producción ganadera por estado. Entonces, igual ahí podría ser muy útil un mapa en el que muestren en qué estados es donde hay mayor producción ganadera y entonces serían los estados donde se enfocaría su proyecto, desde donde más se están generando estas emisiones y donde más podría haber un beneficio de implementar un proyecto así. Y bueno, más hacia adelante igual encontrar la manera de financiar un proyecto así. Yo como ganadero, ¿qué gano implementando esto? ¿Qué me cuesta y demás, ¿no? Pero bueno, eso ya es para la siguiente presentación. Hay cualquier duda, podemos seguirlo platicando. Pero bueno, el tema de la ganadería sustentable es súper, súper interesante y súper importante para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con Bioparque La Nada. ¿Quién tenemos de Bioparque? ¿Nadie? Chale. Bueno. Pues usar un poco tiempo. Ahora vamos a cultivo de hongos. ¿No están cultivos de hongos? Doble chale. ¿De verdad no hay cultivo de hongos? Ok, sea. Oasis para polinizadores, eso sí tenemos. Hola, sí, una compañera me va a ayudar a presentar. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alisa Maragón Lozano y les voy a presentar nuestro proyecto de oasis urbanos para polinizadores. Hoy día, a nivel mundial, existe una grave problemática que es el declive de las poblaciones de los polinizadores. Es causado por diversos factores como actividades agropecuarias, principalmente por el uso de pesticidas y monocultivos, por la urbanización que se encuentra absorbiendo áreas verdes debido a la demanda de las poblaciones, el cambio climático, la introducción de especies exóticas y el cambio de uso de suelo.
Cabe destacar que el valor total de la polinización para la producción global de alimentos es de alrededor de 351.000 millones de dólares anuales. Y en México, el 85% de los cultivos depende de polinizadores para producir frutas, verduras y semillas. Es decir, que sin ellos no tendríamos muchos productos como el jitomate, la manzana o el café, entre muchos otros cultivos. Entonces, esta es una problemática que nos atañe a todos. Es debido a esta problemática que nosotros planteamos la creación de jardines para polinizadores a modo de oasis en medio de un desierto de concreto con plantas nativas mediante el aprovechamiento de espacios verdes como son plazas comerciales, jardineras, patios, etcétera. Y también el uso de una plataforma digital para estar monitoreando estas áreas. Los beneficios de estos oasis son el mejoramiento del entorno, el embellecimiento del paisaje, mitigación de huella tanto hídrica como de carbono, seguridad alimentaria y preservación de la naturaleza. Esta última es muy importante para la salud humana, ya que mejora nuestra calidad del aire que respiramos y disminuye nuestros niveles de estrés en contacto con ella. También ayuda a disminuir el calor de las ciudades y la construcción masiva de estos jardines para polinizadores. Me adelanté un poco, pero bueno, otro beneficio es que estos jardines representan una fuente de recursos como son el néctar, polen, sitios de anidación y sitios de resguardo para todos estos animales. Y ahora sí, la construcción masiva de estos jardines para polinizadores permite la formación de corredores biológicos que conecten las áreas urbanas con el campo y así puedan polinizar más especies silvestres o nativas, así como los cultivos del campo. Gracias. Muchas gracias. Justo 3 minutos te echaste. Muy bien. Ahora te hiciste como la mitad del tiempo de problemática y la segunda mitad ya nos empezaste a hablar de tu solución. Que justo en esta presentación sí buscábamos aprovechar el tiempo y el espacio para exprimir lo más posible su problemática. Entonces, creo que todavía hay temas que les puede faltar explorar para tener más clara la problemática en la que ustedes podrían incluir con el proyecto. Uno de esos es, para empezar, ya tenemos parques y áreas verdes, ¿no? Entonces, dejar muy claro por qué esos parques y áreas verdes no forzosamente cumplen una función o no cumplen una función suficientemente importante para mantener nuestras poblaciones de polinizadores. Y también creo que es muy importante, y esta es una recomendación para todos y todas, y es siempre que plantean un proyecto, tienen que poder decir dónde entra ese proyecto, dentro de qué discusión, dentro de qué otros proyectos y esfuerzos llega a ese proyecto. Entonces, no, su proyecto de polinizadores no es el primer proyecto de polinizadores en México, ni en la Ciudad de México, ni en UNAM, ni forzosamente en el Climatón. Entonces, tienen que poder, o sea, ustedes son las que tienen que saber más sobre otros proyectos de polinizadores para saber qué es lo que no forzosamente, qué es lo que les falta a los otros proyectos para cumplir con el objetivo común que comparten, ¿no? Entonces, en general, siempre habla muy, muy bien de un proyecto que ustedes sepan, tengan muy claro en qué otros proyectos similares, o sea, dentro de dónde se sitúa ese proyecto. Y bueno, aparte de eso, creo que van a ir. Vale, vamos con el siguiente proyecto, que son baños secos. Hola. ¿Se ve?
Sí. Luis, tienes tu micrófono prendido. Luis Marcos de Jardines. Ya, gracias. Bueno, mi proyecto es el de baños secos. Yo hoy les voy a hablar del desabasto de agua en la colonia Iztapalapa, un enfoque de adaptabilidad. Bueno, nos basamos primero en estos 4 supuestos, que es el 68% de los recursos hídricos que llegan a la Ciudad de México son utilizados para el consumo doméstico. La medida, el consumo promedio de agua por habitante en México es de 314 litros. Y de acuerdo a las estadísticas de la OMS, dentro del uso doméstico del agua, el 40% se destina al arrastre de excretas y orina. Y el grado de presión sobre el recurso hídrico de las aguas del Valle de México es del 130%. Esto lo dijo Conagua en 2019. Bueno, el problema que nosotros identificamos es que el desabasto de agua que tenemos en la Ciudad de México afecta principalmente a Iztapalapa, presentando un déficit de 135 hasta 234 litros menos de lo que tiene un ciudadano promedio en la ciudad. ¿Por qué esto es un problema y para quiénes? Bueno, es un problema porque el acceso al agua potable es un derecho universal y en la colonia Iztapalapa no se está pudiendo garantizar en su totalidad. Y este problema afecta en general a las 9 millones de personas que viven en la Ciudad de México, porque existe un estrés hídrico en la ciudad, pero afecta drásticamente a casi las 2 millones de personas que viven en la delegación de Iztapalapa. Bueno, si remarcamos un poco el problema del desabasto, tenemos 2 vías para verlo. La primera es que para resolverlo tenemos que satisfacer lo que nosotros pensamos como abasto. Es decir, que nosotros tenemos que darle más agua a las personas de Iztapalapa para llegar a este nivel vasto. Esto obviamente es muy costoso y nada más aumenta la presión al recurso hídrico. La segunda vía, una forma diferente de verlo, es reducir la cantidad que equivale a lo vasto, es decir, reducir la cantidad de agua que necesita una persona para vivir una vida normal, plena. El enfoque de las políticas públicas al desabasto es principalmente en la primera vía, ¿no? En suministrar para llegar a satisfacer lo vasto en vez de cuestionar y reducir el consumo. Y bueno, nuestra propuesta entonces es generar una red de baños secos en la delegación de Iztapalapa de baños secos urbanos como alternativa al WC convencional que suponga una potencial reducción de consumo doméstico de agua del 40% para la delegación. Y con esto reducimos la brecha necesaria para poder abastecer de agua a la delegación. Los limitantes y los puntos que todavía tenemos por resolver es que obviamente es una alternativa que requiere un cambio de conducta y un proceso de adaptabilidad muy grande. Creemos que por la gravedad del problema de agua las personas estarían abiertos a aceptarlo. Y además tenemos otros puntos como la logística del manejo de los desechos, las limitaciones ideológicas, que es esto del cambio de conducta, y el financiamiento del proyecto. ¿Qué cosas no entendemos y qué información necesitamos? No sabemos cuál va a ser el grado de aceptación o de rechazo de la ecotecnia. La sostenibilidad económica de la solución, es decir, si podemos valorizar la composta para que haya una cierta circularidad del proyecto. Nos gustaría también saber cuál es la distribución, cómo usa la gente de Iztapalapa el agua, o sea, qué porcentaje destina al WC. Y en la parte legal, las NOMs para el manejo y el uso de la composta humana. Y eso es todo. Muchas gracias, Margot. Creo que estuvo muy bien la presentación. Fue muy claro el camino lógico del que nos llevaste desde una problemática más general hasta una más particular y a tu solución. Entonces, felicidades por eso. Creo que igual aquí vale la pena que
que investigues qué otros proyectos se están haciendo en Iztapalapa. O sea, el tema del agua en Iztapalapa no es nuevo, hay muchos proyectos que están enfrentándolos. El primero que viene a la mente, el de cajón, siempre es Isla Urbana. Entonces valdría la pena igual entender cómo tu proyecto podría relacionarse con otros proyectos que se están haciendo en Iztapalapa enfocados en agua. Creo que ellos también ya tienen unos diagnósticos de uso del agua, entonces una de esas, algunas de las preguntas que tenías las puedes encontrar con ellos. El tema de baños secos en el medio urbano creo que está muy poco explorado. O sea, no he escuchado muchos proyectos de baños secos en medio urbano y vale la pena igual tener muy claro por qué, ¿no? Que es distinto baños secos en el medio urbano del medio rural y por qué han permeado menos en general. Y finalmente el último tema que me viene a la mente después de tu presentación es la justicia hídrica. ¿Tienes datos en general de consumo de agua en la Ciudad de México? Pero la realidad es que el consumo de agua es muy desigual dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a la gente de Iztapalapa que no tiene acceso al agua, le estamos proponiendo un cambio de paradigma para tener agua suficiente, mientras que, o sea, puede haber un rechazo, ¿no? Como, ¿por qué no les ponemos baños secos a la gente de Polanco, ¿no? Que ellos consumen 6 veces más agua que en promedio que alguien en Iztapalapa. Entonces, igual valdría la pena entender esas relaciones y ver cómo entra dentro de estos conceptos. Y ya, creo que sería todo de mi parte. Súper, muchas gracias por tus comentarios. Bueno, a ver. Urnas biodegradables. Hola, aquí voy. Listo. ¿Sabían que los productos funerarios tradicionales generan un impacto negativo en el medio ambiente, contaminando los suelos, el aire y hasta el agua? Esto sin contar las toxinas que liberan la descomposición de los cadáveres en cementerios. Estudios apuntan a que los procesos químicos, físicos, biológicos asociados a la putrefacción de cadáveres podrían representar un poco potencial de contaminación de suelos y aguas subterráneas tanto por microorganismos como por otras sustancias peligrosas. Esto según la fuente Hamed en Bluesbrook 2000 y Velasco y Montana del 2012. Lo mismo ocurre con la degradación de los ataúdes de madera que generan contaminación mediante la volatilización de sustancias tóxicas como barnices, disolventes y metales pesados resultantes de la corrosión de los adornos. Esto en base a la fuente de Velasco Rivera y Monota en 2012. El problema no se limita únicamente a la contaminación. La degradación de los recursos forestales es alta, tanto por la madera utilizada para la fabricación de ataúdes como por la deforestación generada para la construcción de los cementerios. Desde una perspectiva urbanística, la ubicación de los cementerios representa un problema debido a que estos espacios tienen limitaciones de capacidad y cada vez es necesario un espacio totalmente desprovisto de cualquier tipo de vegetación para su construcción y además alejados de la ciudad por los problemas anteriormente mencionados. Por esta razón, este proyecto tiene como objetivo general elaborar urnas biodegradables con materiales de origen natural como alternativa sustentable del manejo ambiental y control sanitario en el sector funerario. Los materiales de fabricación permiten la degradación en medios naturales. De estos se obtienen como objetivos específicos garantizar la descomposición de las urnas funerarias biodegradables, entendiendo la relación teórica y tiempo de descomposición para que éstas vuelvan a formar parte del medio natural sin generar residuos, para que éstas puedan ser usadas en funerales ecológicos alternativos. La finalidad es reducir la generación de impactos ambientales durante todo el ciclo de vida de estos productos, así como también reducir la explotación del recurso forestal y la capacidad del capital que se requiere en un cementerio, evitando así la ampliación o construcción de los demás necrópolis, además de ser una solución ecológica ante el incremento de muertes causadas por COVID, generando así un impacto mayor. Y eso sería todo. Muchas gracias, Taurino. Estuvo muy bien tu presentación. Generaste un discurso muy lógico, muy claro
con una dirección muy fácil de seguir. Entonces, igual, felicidades por eso. No me queda claro si están proponiendo urnas o sea, ¿es para gente cremada o es cadáver? Puede ser para gente cremada o también para cadáveres. Creo que también hay falta como definir cuál de los dos y apuntarlo para aterrizar más el proyecto. Ok. Sí, porque justo, o sea, como mencionaba sobre el impacto de los ataúdes, de los cadáveres y demás, pero no es lo mismo que una urna, ¿no? Una urna ya cremada, pues generalmente son de metal, o sea, no tienen el mismo impacto ambiental. Ahí el impacto ambiental es el de la cremación, ¿no? Que es extremadamente intensiva energéticamente y no hay mucha regulación de cómo hacer esas quemas de manera controlada. Pero igual sé que hay proyectos que creo que en ese caso chance no serían urnas, como ataúdes biodegradables, urnas y ataúdes biodegradables, algo así. Eh, que, que igual, ¿no? Como se descomponen más fácilmente y también no consumen tantos recursos. Un ataúd pesa, creo que 40, 70 kilos, una cosa así brutal, y es una cantidad gigantesca de madera, de trabajo, de esfuerzo y de otros químicos. Entonces, bueno, buscarle por ahí y en el caso de que se enfoquen más hacia urnas o hacia ataúdes, también valdría la pena ver datos sobre el tema que debe haber y pueden ser muy interesantes y ver la distribución en el país, ¿no? Como lo que habíamos platicado de Guadalajara. Si hay un tema cultural y religioso que hace que se balance esa relación entre cremado y no cremado sea distinta. Y también si hay una cosa cultural que impide que la gente entierre a sus muertos en algo distinto a un ataúd convencional. Entonces puede ser que justo en algunas zonas de la Ciudad de México sea de más fácil aceptación este tema que en algunas zonas de otras regiones con una cultura distinta y con una permeabilidad religiosa más fuerte. Entonces, pues bueno, por ahí creo que tienen unos temas para igual robustecer la problemática y empezar a trabajar ya en la formulación del proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues creo que déjame revisar. Sí, este era el último proyecto que nos tocaba a nosotros. Nos faltaron 3. Súper rápido, no hay nadie de Bioparque La Nada, Cultivo de Hongos o SEA. Falto yo de biodigestores. Biodigestores. Sí. Ok. Bueno, no te tenía en mi lista, pero tampoco estás en otra lista, entonces pues vamos con tu presentación. Ok. Ya debería de estarse viendo. Ya se ve. Perfecto. Bien, entonces este proyecto es muy parecido a uno que ya presentaron. Trata sobre aprovechamiento de desechos, en particular sobre ganado por ser el que más se presta, ¿no? La idea es utilizar un aparato de biodigestión para poder producir recursos. ¿Cuál es la problemática aquí? Bueno, es buscar que el metano producido, en vez de entrar a la atmósfera, puede ser utilizado para actividades domésticas como cocinar, lo que disminuiría el impacto en el calentamiento global, pero también ayudaría a tener otra fuente de gas. Esto es importante, tener más fuentes de gas, como lo que pasó a principios de año con el congelamiento de los pozos en Texas y hubo un desabasto eléctrico en todo el norte del país. Entonces, aquí la idea es darle un uso distinto a lo que se produce en la agricultura y en la ganadería, que si bien ya se aprovecha, es agregarle algo nuevo. En este caso, producir gas. Entonces, esto en particular nosotros lo estamos enfocando a nivel estado, casi que a nivel regional para el estado de Sonora. De tal manera que en conjunción con la energía solar, dado que Sonora tiene un gran potencial solar, puesto que en promedio cuenta con 118 horas, esto es simplemente como un dato.
tiene 118 horas de sol al mes. No obstante, con datos del 2015, en Sonora se consumieron 327.200 metros cúbicos de gas LP. Dependiendo del modelo del biodigestor, se pueden generar 3.650 metros cúbicos a 182.500 metros cúbicos de gas, siendo un modelo modesto, por ejemplo, para nivel de uso doméstico o un modelo industrial. Entonces, esto podría abastecer alrededor de 50% de las casas de la ciudad, de la capital de Hermosillo, más o menos el 50-40%, o también podría abastecer a pueblos pequeños que ya tienen más dificultad para acceder al recurso. Entonces, nuestro proyecto busca, bueno, hablando más de la problemática, en 2017 se consideraron 68 concesiones a proyectos de energía renovable en Sonora, pero solo 4 estaban destinadas a proyectos relacionados con la eólica y la bioenergía. Todos los demás se destinaron con la energía solar. Entonces ahí hay una área dentro del estado que no se está aprovechando no se está aprovechando demasiado. No obstante, en 2017 hubo una tesis del IPN que estaba manejando la posibilidad de utilizar biodigestores automáticos en el estado. Es importante mencionar que estos dispositivos necesitan un acceso constante a agua, lo que es fundamental, y Sonora pues cuenta con acceso al mar, entonces yo creo que eso es algo que se puede analizar a ver su viabilidad. Y el biodigestor pues es un sistema que funciona utilizando microorganismos para producir el gas. Gracias. A ver, tienes ahí una última diapositiva que nos mostraste. ¿Esta? ¿La de antes? Ok. Bueno. Aquí me brinqué la descripción del contenedor. Ok, sin problema. Va. Pues muy bien de tiempo, muy bien construida tu presentación. Me quedan algunas dudas. Igual valdría la pena que hagas el comparativo a nivel estados de la producción ganadera. Uh-huh. También te estás enfocando principalmente en ganado, pero en una de esas puede ser también un proyecto muy interesante para la producción porcícola, que es un poco más compacta. Entonces, y la recolección de heces es más automatizada y más fácil, y además hay más regulaciones. En Yucatán ya hay proyectos, o sea, ya hay una regulación que obliga a las granjas porcícolas de cierto tamaño a tener biodigestores. Ok. Lo cual es un proyecto que no funciona bien. No funciona bien, no los implementan, los biodigestores que implementan no funcionan y el gas no se comercializa. En el mejor de los casos se quema. Entonces igual valdría la pena entender por qué no se comercializa, entender los demás proyectos que se están haciendo de biodigestión en el país y de producción de biogás. ¿No? Justo tú no entendí del todo la relación con lo solar, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, tenías un proyecto de bioenergía, Sí, pero te enfocaste más en la parte solar. Sí, hice la mención porque en algunas parte de la investigación que hicimos llegué a ver un comentario que decía que era una desventaja para la bioenergía el hecho de que Sonora tenga tanto potencial solar. Entonces quise hacer la aclaración diciendo, no es una desventaja, es más bien complementar las dos cosas y por lo tanto es ventajoso para el Estado tener una mayor cuota de energías renovables. Yo llegué a ver precisamente en la tesis del IPN que maneja los biodigestores automáticos para el Estado, hacen esta mención de que es desventajoso para el biodigestor que Sonora tenga tanto potencial solar. Ok. Y la otra cosa que también bueno, esa relación, ese argumento vale la pena que lo refuerces más. Y también puede llegar a darse el caso de que tengan razón, ¿no? O sea, de que sí hay tanto potencial solar, entonces compita demasiado con la bioenergía y en una de esas convendría enfocarte en otro estado. No lo sé para nada, nada más te digo que podría ser una posibilidad, entonces vale la pena igual tener muy claro por qué
porque sí conviene enfocarse en Sonora y no en otro estado, a pesar del potencial solar o de cualquier otra cosa que encuentres, ¿no? Entonces, Ok. cada decisión que tomen tiene que poder estar muy justificada y muy sustentada. Otro, eh, mencionabas de otros usos de las heces de ganadería. Ujú. Si hay otros usos de las heces de ganadería, igual entender cómo compite entonces un biodigestor con esos usos previos. Si meter un biodigestor hace que ya no se pueda usar los usos previos, entonces ya puede haber un conflicto. Entonces también tienes que tener claro cómo si compite o no, o cómo aporta aún más valor de los usos anteriores. Muy bien. Esos usos anteriores te referías a fertilización, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ok. Entonces ver cómo los lodos resultantes de un biodigestor pueden ser más o menos utilizados como fertilizantes. Muy bien. Y pues también hay todo un tema de, o sea, si se va a usar como biogás, Sí, la idea es usarlo como biogás. que no, entiendo que no es fácil. O sea, lo más común son proyectos de biodigestores que solo quemen el metano, porque si lo quieres comercializar lo tienes que comprimir y tienes que tener una producción suficientemente grande para justificar una planta de compresión y todo el asunto, ¿no? Y lo último, valdría la pena, o sea, justo me gustaron los datos que pusiste de producción de metano en distintos tipos de biodigestores, Ujú. pero como que ahí me hizo falta entender un poco la relación entre la producción ganadera y la producción de metano. Entonces, si Ok. llegaras a poder encontrar un dato de producción de metano, toneladas de metano por cabeza o por miles de cabezas, Ujú. al día o al año o lo que sea, y una unidad aterrizada a la producción ganadera, estaría muy interesante. Y igual, pues complementar tus datos con los NDCs y con el Inventario Nacional de Emisiones. Perfecto. Muchas gracias. Vale, pues. Entonces ahora sí ya terminamos con este equipo. Ya somos los últimos. No sé, me aventuré a entrar y al parecer no se quebró el Zoom, entonces aquí estoy chismeando. Saliste del limbo ahí en el que Sí. estabas. Ok, pues no sé si alguien tiene. Nos faltaron 3 equipos. Si pueden pasar ahorita a la sala, a la otra sala, si no, no pasa nada. Los veo en Discord. Tengo que salir. No, digo, no, nos faltaron que no vinieron, que no están tan ausentes. Quitaste tu micrófono. El de Grupo SEA y el de La Nada, me da mucho coraje, no están. Sí, Ya los busqué por todos lados, pero no están. A ver si me dan respuesta al rato, pero y cultivo de hongos. Sí, a ver. me busca un momento, tengo que salir. Va. Chao. Bueno, pues tenemos un poquitín de tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo más que quieren platicar. Aprovechemos que tenemos un poquito más de tiempo. Yo nada más de la plática que habían dicho que íbamos a tener el viernes, ¿ya hay fecha o no? No estoy seguro, creo que no. Creo que no, y esa plática está bastante emocionante. Pero ahorita igual le podemos preguntar a Ivonne en la central. Súper. Y el video se entrega el lunes. Estoy 100% seguro de las fechas. Ahí tienen el calendario en el Discord. Vamos a checar. Pero sí, creo que era algo así. Sí, me parece que sí. Ok. Bueno, y también pensé en otros. Hay un grupo de jóvenes que se llaman Contaminantes Anónimos. No sé si los conoces, Margot. No. Bueno, ellos tenían bastante enfoque en baños secos y sé que tenían proyectos, creo que ellos tenían en Xochimilco. Igual te puedo pasar un contacto para que también conozcas más de los proyectos que ya se están haciendo, qué les ha funcionado, qué no, y que se podría replicar en Iztapalapa. Sí, súper. Sí.
Yo tengo un baño seco en mi departamento, entonces sí se puede hacer. Ah, órale. Sí. Pero pues hay que ver igual a nivel más grande. Ok. Es la segunda persona que conozco que tiene un baño seco en la Ciudad de México. Bueno, la tercera, también hay uno en Lunam. El baño más increíble que he visto está en Lunam y está en medio de la reserva y es un baño seco ahí. Loquísimo. Órale. Lo hubieran ido a visitar. En el climatón pasado lo fueron a visitar. Si no hubiera pandemia, chance hubieran ido. No. Bueno, pues entonces ya podemos regresar al cuarto general y pues nos vemos por ahí. Y pues yo estoy disponible todo el tiempo a cualquier hora. Si me etiquetan dentro de su grupo de Discord para cualquier pregunta, cualquier réplica o para escuchar mi opinión sobre alguna de las puntos de su proyecto, yo responderé con gusto. Si tengo algún documento, algún link, se los compartiré y podemos ahí tener conversaciones. Aprovéchenlo, va a ir muy rápido todo en el climatón, o sea, desde esta presentación hasta la final vamos a irnos muy rápido. Entonces, no desperdicien las oportunidades que tengan para robustecer sus proyectos. ¿Vale? Gracias. Vámonos a la central. Ponen ahí abajo a la derecha, hay un botón azul.